Buenas tardes, sean todos bienvenidos a la presente sesión de la materia de Derecho del Turismo. Dando continuidad al desarrollo de las sesiones anteriores en la presente materia, ya habiendo transcurrido gran parte del presente trimestre, pues vamos a seguir hablando y de lo que es el desarrollo de la misma. Tenemos que tener entonces claro, es decir, el resumen de lo anterior, que tenemos una entidad que es el órgano máximo, el controlador de toda esta materia, si se quiere el ente rector, el ente que funciona como el ente madre, como lo es el Ministerio del Poder Popular del Turismo. Allí está enmarcado todo el funcionamiento de esta materia en nuestro país según la legislación especial que hemos venido desarrollando, como ustedes lo conocen y como ya lo hemos hablado y conversado en anteriores sesiones, como lo es esta Ley Orgánica del Turismo del 2014. Entonces, tenemos que tener claro esa figura principal, también que de ella deriva la creación también de lo que es el INATUR, ese Instituto Nacional del Turismo en nuestro país. Entonces aquí dejar claro que ese INATUR, ¿quién es? Pues ese instituto es el que ejecuta políticas, programas y proyectos de todo lo que es la promoción a nivel nacional e internacional de nuestro país, de Venezuela, como un destino turístico que según estas políticas deben emanar directamente de lo que son ya nombrados ente rector, como lo es el Ministerio del Turismo. También hay una institución como lo es el Registro Turístico Nacional, el cual evidentemente está a cargo del Ministerio, en donde allí deben acudir e inscribirse todos los interesados previo cumplimiento o llevando el cumplimiento de los requisitos que son establecidos por el mismo ministerio. A través de esto pues vamos a conseguir una licencia, ya que quienes quieran ejercer la actividad pues deben tramitar una licencia de turismo, en donde pues cualquiera de los prestadores que quieran ser prestadores de los servicios deben estar inscritos en ese registro turístico nacional y deben consignar todos los requisitos establecidos por ese mismo ministerio. Y de igual forma, dentro de otras las instituciones llamativas o innovadoras, vamos a conseguir lo que es la Oficina de Servicios de Atención al Turismo Internacional. Ya hicimos alguna mención, pero no podemos dejar por alto o pasarlo, de que estas oficinas pues, son creadas por autoridad de la ley por el Ministerio del Poder Popular para el Turismo en coordinación con las autoridades competentes en materia de seguridad ciudadana, también junto con autoridades estatales y municipales para crear estas innovadoras oficinas de servicios de atención al turista que ya habíamos hecho una mención en anteriores sesiones. Vamos a comenzar a hablar hoy, ya que nuestra ley orgánica del turismo es una ley, si se quiere, que lleva y regula no solo desde el punto de vista sustantivo de conceptos y establecimientos de ciertas
dogmas, doctrinas o definiciones, también va a la parte activa, es decir, va a desarrollar o instaurar procedimientos al respecto del desarrollo de ciertas situaciones. Y en este caso, vamos a hablar de lo que son el procedimiento que se da en la ley cuando existen irregularidades, cuando existen alteraciones, cuando evidentemente se está tratando de subvertir lo que es el camino normal, el procedimiento normal, pues la ley me establece un procedimiento sancionatorio que lo vamos a conseguir aquí en la ley a partir del artículo 121, donde allí comenzamos con lo que es la potestad sancionatoria de la ley. Entonces, siempre esta potestad va a corresponder al Ministerio del Poder Popular para el turismo. Esto al efecto de tratar de sancionar cualquiera de las infracciones previstas en este decreto fuerza de ley, como ustedes saben, que es la ley orgánica. Y también con cualquiera de los ordenamientos jurídicos que sean aplicables a la materia. Entonces, en estos casos, el órgano sustanciador, que es el que el Ministerio del Trabajo, el Ministerio del Turismo, va a tener en cuanto a lo que es el que recibe y forma, si se quiere, el expediente, pues ese órgano sustanciador es el que tiene esas facultades de instruir, investigar y sustanciar todos los procedimientos en cuanto a lo que es la materia del turismo y evidentemente establecer unos procedimientos sancionatorios en los casos que se den estas situaciones. Ahora, ¿cómo se inicia ese procedimiento? Ese procedimiento va a iniciar, según el artículo 122, va a iniciar de oficio, es decir, cuando se dice el procedimiento va a iniciar de oficio, es decir, el ministerio a través de cualquiera de sus órganos o funcionarios verifica que existe determinada irregularidad o determinadas infracciones en cuanto a lo que es la ley, el cumplimiento de la ley, pues allí automáticamente él sin necesidad de alguna denuncia, pues inmediatamente va a aperturar el procedimiento. Entonces puede ser de oficio en ese caso, cuando se dice de oficio que sin necesidad de denuncia de parte interesada, pues el órgano, el funcionario del ministerio, sus derivados, sus diferentes localidades, pues inician ese procedimiento. O también inicia por parte interesada, es decir, cualquier usuario o cualquier prestador de servicio pudiera inclusive hacerlo, pues interponen una denuncia ante el Ministerio de Turismo o ante cualquiera de los entes que éste designe para llevar elementos de convicción para que se dé inicio. Este es el comienzo con una denuncia que se hace a través de cualquier organismo que les comento, cualquier organismo del turismo. Estas denuncias las pueden realizar, como les comentaba, cualquiera de las personas afectadas en sus derechos. Evidentemente es relacionada con lo que es la prestación del servicio turístico y esas denuncias deben ser unas denuncias formales contra los prestadores
de los servicios turísticos ante el órgano rector de materia o, como le dije, a cualquiera de sus localidades, es decir, a cualquiera, bien sea estatal o local. Entonces, esto para que tengamos claro que las denuncias van a estar así, o este es el medio idóneo para iniciar este proceso. El personal del Ministerio del Turismo que está autorizado puede dictar y ejecutar medidas preventivas. ¿Qué son esas medidas preventivas? Estos son en los casos en los que por la gravedad pudiera ser del hecho o porque así lo meriten, se pudiera ordenar como medida preventiva el cierre temporal de un establecimiento turístico. Cuando, por ejemplo, un funcionario vea que se están lesionando derechos, afectando inclusive a la salud de los ciudadanos o de los turistas y afecten igualmente la integridad y seguridad de la comunidad donde se ejerce, de los turistas o visitantes y del ambiente. Entonces esto pudiera ser esa medida preventiva de orden de cierre temporal hasta tanto se decida el procedimiento sancionatorio. O también pudiera ser el ordenar la realización de actos de actividades provisionales hasta tanto se decida el procedimiento sancionatorio. Ese cierre temporal pudiera oponerse evidentemente la contraparte a los efectos de que evidentemente no sea tan cierta la denuncia como se está planteando, pudiera oponerse la parte afectada en las medidas a los efectos de dilucidar la realidad. En este caso tendrá 3 días hábiles a los efectos de una vez en el que es impuesto de la medida ejercer esa oposición. De darse, luego de esos 3 días, de darse esa oposición, tiene 5 días hábiles para las pruebas. 5 días hábiles para llevar pruebas con respecto a la situación y luego de vencido esos 5 días hábiles, pues tocará al órgano sustanciador del ministerio decidir lo correspondiente. Si bien es cierto, con una denuncia que se comienza el procedimiento por la parte del municipio afectada, ¿sí? En el caso de ser por parte interesada la denuncia, ese es el inicio por allí, pero no inicia el procedimiento del supuesto agraviante o el infractor si no existe un acto fundamental, que es el acto fundamental que da inicio a todos los procedimientos, vía administrativa o vía judicial, como lo es, en este caso, una notificación. Esa notificación es la que le da el inicio al procedimiento al supuesto infractor o agraviante. Esta notificación se hace mediante un acto informativo, un cartel en el cual se le hace llegar, se le hace saber, es el medio idóneo para hacerle saber a este presunto infractor que se está iniciando un procedimiento y se le hace saber que debe acudir a ejercer su defensa y se le entregará un cartel en la puerta de la sede del prestador de los servicios turísticos en donde se indicará el día y la hora acordada para la celebración de una audiencia. Cuando esa notificación personal del prestador de los servicios turísticos por algún momento no se pudiera llevar a cabo, pues allí vendrán las disposiciones con respecto a lo que son los procedimientos administrativos. Allí pues se deberá dejar constancia en el expediente de haber cumplido con lo que establece el artículo. Si esto se da, es decir, si ya se platicó la notificación, está la parte presunto infractor a derecho y comienza el procedimiento, allí él va a quedar con la notificación, se va a informar que va a existir, se va a dar a cabo una audiencia y la audiencia deberá
celebrarse al 6º día hábil siguiente al que conste en el expediente en los autos el cumplimiento de que está practicada la notificación. Esto a los fines de que el presunto infractor presente su descargo, es decir, dé una contestación ante el órgano sustanciador del Ministerio de Turismo. El laxo previsto en este artículo, ¿sí? Que es el 127, pudiera ser prorrogado a criterio del Ministerio hasta en 2 oportunidades y hasta el máximo de 5 días hábiles por cada prórroga. Entonces, en estos procedimientos administrativos, que son de estancia y parte interesada, como les comenté, en esa audiencia pudiera conciliarse las posiciones de las partes, tratando que se disuelvan esas controversias y buscar medios alternativos de resolución de conflictos que son permitidos en esa celebración de una audiencia en la cual se pudiera buscar. Entonces, se busca es lograr un acuerdo conciliatorio. Si se lograra esto, pues se da por terminado el procedimiento y se obtiene el archivo. Ahora, en el caso si el prestador de los servicios turísticos reconociera que hay un incumplimiento, uno de los supuestos de la ley, en el caso de que sean lesiones, como establece el 108, que son lesiones levísimas, o el Ministerio en la misma audiencia pudiera poner fin a las controversias a través de la misma solución de medios alternativos y se acordaría un plazo para el cumplimiento de lo denunciado. Entonces, en dado caso que se cumpla ese plazo y el prestador de los servicios no subsane esa situación, se le va a ir a sancionar con una multa que está correspondida o que debe corresponder aumentada en un 100% a la inicialmente establecida en el 108 de la ley. Entonces, esto para que lo tengamos allí. Ahora, evidentemente, como establece el 128, va a existir luego de esa audiencia, pudiera ser el caso que el presunto infractor dice que no, contradice, que esos hechos que le quieren imputar no son. Allí el ministerio debe, evidentemente, para no violentar el derecho a la defensa constitucional de todos los ciudadanos, de todas las personas naturales y jurídicas del Estado venezolano, pues, y que vivan en el país y que tengan sus bienes e intereses, pues, deberá abrir un lapso probatorio en principio de 5 días hábiles para promover pruebas, es decir, para llevar, aportar y señalar pruebas, y vencido ese lapso de la promoción de pruebas, dentro de los 5 días hábiles siguientes a esa promoción, se deberá pronunciar sobre la admisibilidad de esas pruebas. Una vez diga si están admitidas esas pruebas, pasado ese lapso de tiempo, deberá abrir un lapso de 5 días hábiles adicionales. ¿Para qué? Para evacuar pruebas, es decir, para tratar de desarrollar las pruebas que fueron aportadas y evidenciarlas ante la autoridad. Lapso para decidir. Luego vamos a conseguirlo eso en el artículo 129. Como les comenté, vencido entonces los lapsos de esa evacuación de pruebas, el ministerio, la persona del suministro, debe de dictar una decisión con respecto al caso dentro de 15 días hábiles siguientes. Esa decisión admite lo que es un recurso de reconsideración o puede igualmente ser impugnada según lo previsto con la ley de la jurisdicción contencioso administrativa. Pudiera darse el caso que cuando se da la decisión definitiva no sale en el lapso, entonces debe ser notificada a su destinatario, es decir, a la parte a la cual se está sancionando, pues
estos casos, esa decisión definitiva debe ser notificada al destinatario según lo que establece la LOPA, en sí, la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. En el artículo 131 vamos a conseguir lo que son la ejecución de las decisiones. El ministro, ¿sí?, de la materia dicta unos lineamientos que se deben seguir, cuáles son los pasos, cuáles son los caminos a los fines de establecer cuál es el procedimiento al respecto de que se haga efectiva la ejecución de las sanciones impuestas, pudiendo ordenar a los órganos dependientes del ministerio la ejecución de esa decisión que está tomando el ministerio. Esto no quiere decir que como un órgano administrativo de repente no tiene la suficiente fuerza, ¿sí?, si se quiere, para dar la aplicación a las mismas. No quiere decir en ningún momento absolutamente nada de ello, por cuanto pudiera hacerse acompañar a través de las autoridades militares y policiales para que forzosamente ejecuten las sanciones conforme a los lineamientos dictados al efecto, cuando pues sea solicitado por el ministerio. Es decir, tienen esa potestad que le da la ley para que hagan efectivo cumplimiento a través de los cuerpos policiales y militares del país. Cuando se dé un caso que los prestadores de servicio turístico por X o Y motivo, siempre hay casos en los cuales se resiste a cumplir una decisión sancionatoria. En estos casos de sancionado ya que no quiere cumplir, se van a imponer multas, y multas que van a ser sucesivas mientras se permanezca en ese estado de incumplimiento, en ese estado de rebeldía, y esas multas sucesivas pues van a ir aumentándose y van a ser sancionados con unas multas de conformidad con la actualidad que nos establece la ley. Tenemos que tener claro, aquí nos dice hasta 1000 veces, en ese momento nos decía 1000 unidades tributarias. Hoy en día, toda lo que era en base a establecer la cuantía se está estableciendo en base a lo que es las unidades de mayor valor en el mercado cambiario. Entonces, por lo general, esas sanciones o esas multas van a ir en base a esas disposiciones de la moneda, de la cantidad de veces que establezca la ley por la moneda de mayor valor. Entonces, cuando se apliquen esas multas, se les va evidentemente a dar un plazo razonable por el ministerio para que cumpla lo ordenado. ¿Qué pudiera también ocurrir, ¿sí?, en el caso del pago de las multas? La ley finaliza diciendo que cuando se den multas provenientes de sanciones que imponga el ministerio, se deben pagar a través de un órgano desconcentrado que crea la ley y que evidentemente deberán ser destinadas a la ejecución de políticas de fomento del turismo como actividad comunitaria y social. Ahí nos establece en la ley a dónde van a ir dirigidos el producto, los cancelados por multas, a dónde deben ir
el dinero producto de esas multas impuestas en estos casos. Entonces, allí cierra la ley con su articulado y con lo que es también tema de ese procedimiento sancionatorio, donde van a establecer y determinarse todos los tipos de sanciones en el presente caso. Entonces, dentro de esas, ya vimos el procedimiento de sancionatorio. Entonces, ¿cuáles pudieran ser las multas? ¿Cuáles pudieran ser de conformidad con las infracciones? Pues bueno, vamos a conseguir en la misma ley cuáles pudieran ser las formas en las que la ley las sanciona a esos infractores. En primer lugar, la ley me va a decir que, como ya lo comentamos, las multas. Segundo, suspender los permisos, suspender las licencias, con certificaciones o cualquiera de las autorizaciones que fueron dadas. También mediante modificación o inclusive demolición de obras y construcción. También pudiera ser mediante la restauración de un área afectada y que esa área afectada y que esa restauración, mejor dicho, se va a hacer a cargo y costa de lo que es el INPE. También pudiera darse el cierre o clausura del establecimiento y la revocatoria, en último lugar, de lo que es el registro turístico nacional, o revocatoria de permisos, licencias, certificaciones o autorizaciones que hayan sido dadas a los prestadores de los servicios turísticos. Entonces, allí vamos a conseguir esa situación. ¿Cuáles pudieran ser las multas? Multas levísimas, que se queden son las de menor grado. También vamos a conseguir multas leves, ya que tienen un poquito, empiezan a subir un poco más en cuanto a la cantidad y los montos de las unidades que se deben pagar. Sí, en el caso de los incumplimientos, evidentemente, y hasta pasar a un nivel de lo que son las multas severas, que pudieran ser pues, ya las más elevadas en esos casos. ¿Cómo se va a imponer las multas? Esta se debe fijar para los casos según lo que pudiera ser la gravedad, según sean de mayor o de menor gravedad, el tipo de la infracción y también dependiendo de la magnitud de lo que cause, el perjuicio que están causando. También la ley me establece que a pesar de ello se debe manejar con los principios de proporcionalidad y adecuada a lo que son efectivamente los hechos y llevando esos hechos, cuadrándolos de la mejor forma en la norma. Pudiera igualmente tomarse en consideración la clasificación del servicio turístico y evidentemente si es un prestador de servicio turístico que no tiene ningún tipo de quejas y que bueno, que es su primer error, no existe ningún tipo de reincidencia o reiteración de esas infracciones, por eso se toma en cuenta. Para el cálculo de las multas se debe establecer entre un mínimo y un máximo, entendiendo que la mitad suma lo más considerable de ambos extremos, pero pudiera reducirse hasta un límite inferior o, si existen unos agravantes, pues llevarlo hasta el límite superior, dependiendo de si es de menor o mayor gravedad la infracción. Como les dije, hay casos de esos patronos reincidentes, hay casos de esos infractores, de esos
presuntos infractores o agraviantes de ciertas situaciones en el área de turismo que, bueno, incurran en varias infracciones administrativas en lo que es el cumplimiento de los deberes inherentes a la actividad turística según la ley. En esos casos, cuando en lo que es el transcurso de 2 años y siga existen 2 años entre la imposición de la primera y dentro de los 2 años vuelve con otra infracción, pues entonces allí ya la ley nos establece que allí estamos en un caso de reincidencia del prestador en cuanto a la infracción. En estos casos, pues la multa va a ser impuesta, incrementada por un 100% de lo que, dependiendo de lo que sea, de lo que normalmente se aplica. También pudieran darse el caso del desacato. El desacato es una forma de obviar o no querer dar cumplimiento a determinadas autoridades. Entonces, este incumplimiento por parte del servicio turístico que se hacen de vista larga y dejan pasar ciertas situaciones en el caso de infracciones, pues también la ley nos dice que va allí a ser regulado y vamos a conseguir esos desacatos a los efectos de no dejar pasar esa actitud por parte de los presuntos infractores o agraviantes. Dentro de una de las sanciones más graves, a mi parecer, ustedes pueden verificar en la ley a partir del 115, es lo que es una posible clausura del establecimiento en donde se desarrolla la actividad turística, en el caso de ser establecimiento físico que llevan y prestan el servicio. Entonces, esa puede ser una de las sanciones más fuertes en cuanto a lo que es el tema de las sanciones. Bueno, entonces hablamos ampliamente un poco de ese panorama inicial, de cuáles son las instituciones, quiénes son los encargados de hacer ciertas situaciones ya explicadas en el derecho del turismo, y en el caso de que se hagan determinadas infracciones, pues esos presuntos infractores, esos presuntos agraviantes, se deberán llevar a través de este procedimiento sancionatorio que establece. Por el momento vamos a dejar la presente sesión hasta acá, reiterándoles mi disposición a los efectos de cualquier duda y pregunta que puedan estar teniendo, pues con mucho gusto las atenderé a través de los medios que nos establece en la plataforma del Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado. Me despido hasta una próxima oportunidad y por su atención. Muchas gracias.